Chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya hemos visto prácticamente todo lo que teníamos que ver en términos generales relativo a la topología y tan solo nos quedan unos conceptos que vamos a analizar en el vídeo de hoy y me he reservado una serie de casuísticas, circunstancias que pueden generar errores para el siguiente vídeo y ya con eso acabaríamos todo lo que tiene que ver en términos generales con la topología y ya pasaremos a analizar lo que es el modelado poligonal con sus diferentes técnicas y demás tipos de modelado que ya iremos viendo según avancemos con el curso. En el vídeo de hoy hablaremos de lo que es el espacio manifold, two manifold y non-manifold, o más concretamente las geometrías, porque estamos orientando todo esto al modelado 3D, pero manifold como tal es un concepto matemático relacionado con el espacio. En un espacio de múltiples dimensiones, los objetos se parecen al espacio euclidiano, que es geometría construida por matemático Euclides, ¿no? En su determinado momento con sus postulados, etc. Se parecen todos a ese espacio euclidiano visto de cerca, aunque puedan parecer diferentes en su conjunto. Esto en un ámbito de 3 dimensiones, porque ya os he comentado que el espacio manifold puede albergar múltiples dimensiones, pues en un espacio de 3 dimensiones significa que los objetos múltiples que aparecen vistos de muy cerca se los observa como si fueran planos. Claro, para entender esto utilicemos como ejemplo la propia Tierra, ¿no? Nosotros posicionados sobre la propia Tierra vemos que es completamente plana. Sin embargo, si nos vamos al espacio y observamos la Tierra a cierta distancia, pues podemos ver que la Tierra no es plana, que la Tierra es una esfera grande, ¿no? Bien, esto llevado al modelado 3D, casi que no tiene mucho que ver, ¿no? O en parte sí, pero en el modelado 3D se define como manifold a una geometría coherente que puede presentar o no oquedades y zonas limítrofes. También puede ser completamente cerradas, albergando un espacio donde todas las aristas están siendo compartidas única y exclusivamente por dos caras. Son ejemplo de esto, pues un plano, donde el plano tiene sus zonas limítrofes, o una superficie con oquedades, donde también tenemos zonas limítrofes, o también podemos hablar, por ejemplo, de un torus que es completamente cerrado, o una esfera perfectamente cerrada, o un cubo, ¿no? Que son geometrías que están cerradas y albergan un espacio. Bien, esto es algo parecido a lo que sería el two manifold. Two manifold es, digamos que es más restrictivo, ¿no? Los diferentes espacios manifold, en función al número de dimensiones que tienen, pues se suelen anteponer ese número de dimensiones a la palabra manifold. Es decir, que si estamos hablando de two manifold, estamos hablando de un espacio de 2 dimensiones. ¿Y por qué en un modelado de 3 dimensiones nos referimos a un espacio de 2? Es sencillo, simplemente porque para poder construir los modelos y encerrar un volumen, lo que empleamos son geometrías bidimensionales. Utilizamos polígonos, ¿vale? Polígonos bidimensionales. Entonces, por ese motivo, hablamos de two manifold. ¿Por qué es más restrictivo este que el anterior? Bueno, pues porque en este caso no puede haber geometrías que tengan zonas limítrofes, o no se contemplan como two manifold geometrías que tengan zonas limítrofes u oquedades. Deben de ser geometrías que alberguen un espacio completamente herméticas, donde sus caras donde sus aristas compartan dos caras, siempre, ¿vale? Hay que decir también que estas geometrías no presentan solapamientos, es decir, que no tienen geometría solapada una con otra, sino que es coherente, ¿vale? Como hemos comentado en el caso anterior. Además, cada punto de la superficie tiene un entorno en el que se comporta como una superficie plana continua, dependiendo de la proximidad a la que nos encontremos de ello, ¿vale? Un ejemplo de ello es una esfera completamente cerrada, como son en el caso que os he hablado antes, los torus, un cubo sin oquedades. Todos estos son ejemplos de todo esto, pero aquí queda excluido nuestro plano.
El plano no sería una geometría two-manifold. Dado que estamos construyendo geometrías tridimensionales a partir de formas bidimensionales, las podemos seccionar o cortar y desplegar en planos en un espacio bidimensional sin solapamientos. Es decir, imaginad cuando éramos niños y hacíamos trabajos de papiroflexia, donde teníamos que componer un cubo a base de un dibujo que teníamos en un folio y lo recortábamos y componíamos el cubo. Este es el ejercicio contrario. El cubo, si está bien conformado y sus aristas comparten dos caras cada una de ellas y la geometría es coherente, podemos seccionarlo de manera que luego podemos desplegarlo y quedaría completamente desplegado en una superficie de 2 dimensiones sin haber solapamientos entre las mallas. ¿De acuerdo? Bien, visto todo esto, ya tan solo nos queda el concepto de non-manifold, y con este término nos referimos a geometrías que están rompiendo las reglas de todo lo que hemos explicado anteriormente. Por tanto, no podemos desplegar estas geometrías en un plano bidimensional sin dividir la malla ni producir solapamientos, ¿vale? Esto es la condición sine qua non de romper todas esas reglas, ¿de acuerdo? Por tanto, estaríamos ante una geometría non-manifold cuando, por ejemplo, tenemos aristas que comparten más de dos caras, por ejemplo 3 o 4. Si tenemos dos elementos geométricos unidos única y exclusivamente por un vértice. Y esto tiene un nombre específico, se denomina bow tie o lazo de corbata, ¿vale? O corbata de lazo, perdón. Si tenemos geometría suelta, estoy hablando de vértices que están separados, aristas que están aisladas, ¿vale? O polígonos con una superficie igual a 0 aislado, todo esto sería geometría non-manifold también. Y si tenemos caras adyacentes invertidas, es decir, que sus normales están cambiadas, en ese caso también estaríamos hablando de geometría non-manifold. Con todo esto, ya tenemos una perspectiva de hacia dónde tenemos que ir a analizar nuestras mallas una vez que, digamos, hemos ido confeccionando nuestros modelos. También es geometría non-manifold, aunque quedaría albergada en el primer ejemplo que estaba dándoos de estos casos, las caras interiores dentro de un volumen. Si tenemos una cara interior dentro de un volumen de geometría, no de un objeto tipo volumen, sino de una geometría de malla con una cara por dentro, también sería non-manifold. ¿Por qué? Porque estarían compartiendo aristas junto con más de dos caras. Es decir, tendríamos el primer caso, aristas que están compartidas por más de dos caras, ¿no? Pero bueno, en este caso, al estar por dentro, y como encontraréis por ahí referencias a ello, pues no sé por qué las tratan aparte, estaría albergado en el primer ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, si tenéis alguna duda con todo esto, ya sabéis que me podéis dejar un comentario y que si queréis hablar sobre estos temas o sobre más, en la descripción del vídeo tenéis un enlace a mi comunidad de Discord, a la que os invito para que vengáis y charlemos de muchas cosas, de lo que os apetezca, ¿de acuerdo? Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale un like, y si no estás suscrito, te agradecería enormemente que te suscribieras. Chicos, chicas, sed buenos, portaros bien.